tenía compartido. Nada, ahora sí ya arrancamos, disculpas, simplemente os estaba poniendo, esta es la agenda, ¿vale? Son los mismos capítulos de siempre, evolución de las actitudes frente al COVID-19, evaluación del gobierno frente al COVID, son 3 slides nada más, situación económica y expectativas de los peruanos, el impacto en las actitudes de consumo y hábitos en ciertas categorías que vamos a ver, y como les decía, más que conclusiones y recomendaciones, como es un estudio muy descriptivo, en realidad sí les pediría que si tienen preguntas aprovechen, y sería bueno preguntas idealmente que estén relacionadas con los resultados. A veces nos gustaría responder a todas las preguntas, pero si la pregunta no está contemplada en el informe, pues difícilmente vamos a tener esa data. Entonces, eso no quita que si hay alguna pregunta, y aprovecho ahora, si hay alguna pregunta que les interese muchísimo y que crean que puede ser igual de interés general, que nos las pongan en el chat, porque en la ola 8, que haremos a primeros de diciembre, la vamos a poder incluir, ¿de acuerdo? Entonces, ahora sí, vamos con el primer capítulo. La primera slide tiene que ver un poco con el nivel de preocupación que seguimos midiendo desde el 9 de marzo. No era el 13 de marzo, sino que era el 9 de marzo. Y bueno, vemos cómo está bajando un poquito, ¿no? Bueno, igual el nivel de preocupación es alto, ¿no? Estamos hablando de un 77,8% que dice que está muy preocupado, que sigue muy preocupado con el tema del COVID. Sí es llamativo que es mucho más alto en las mujeres versus los hombres, y eso es curioso porque los hombres en teoría son los más afectados por la pandemia en términos de contagio y de mortalidad incluso, ¿no? Pero quizás la mujer, pues con ese rol que tiene la mujer, o ya sean seguramente madres, pues preocupación por la familia, que hay mucha preocupación por la familia, y vemos que en muchos hogares ha habido muchísimo contagio, vamos a ver el dato más adelante, pues quizás pueda explicar un poquito eso, ¿no? Y bueno, la edad, pues de 41 a 50 parece que están preocupando un poquito más, pero en términos prácticos está bajando un poco el nivel, comparativamente con la última hora, el 28 de agosto, está bajando un poquito el nivel de preocupación, y esto también es un dato importante porque sí vemos que también la gente se sigue relajando con las medidas de prevención. Entonces, ahí hay que cruzar los dedos para que, si bien baja el nivel de preocupación, pero que la gente idealmente siga manteniendo las medidas de prevención, porque el riesgo es que pueda haber una segunda ola, un rebrote, como están diciendo, ¿no? Hay diferentes noticias, como siempre. El otro día escuchaba que creo que la ministra de Salud, o no recuerdo bien la persona, pero decía que era muy difícil, era un médico, me parece, que era muy difícil que hubiera una segunda ola porque aparentemente ya nos había golpeado muchísimo la pandemia en Perú y prácticamente estábamos llegando ya teóricamente al tema de la inmunidad de rebaño, ¿no? Entonces, ojalá que sea así y que no nos pille un segundo rebrote, ¿no? Vemos un descenso también como consecuencia de ese, entre comillas, relajo, ¿no? Pues igual vemos un descenso en las personas, en los peruanos, que se consideran de alto riesgo. Vemos como de 21,7 baja a 16,5, o sea, es una diferencia significativa, o sea, cada vez menos personas se consideran de alto riesgo, y también está bajando la gente que se considera de mediano riesgo, con lo cual, bueno, se condice con lo que estamos viendo, ¿no? La gente se está empezando a preocupar un poquito menos, dentro de que sigue habiendo preocupación, y aumenta la gente que se siente bajo riesgo. Al final, esto es también sencillo de explicar, entre comillas, porque la gente ya, casi todos los peruanos estamos haciendo ya vida normal prácticamente, cuidándonos la mayoría bastante, eso sí, con las medidas de prevención y de higiene, pero el tema es, ahí el riesgo, digamos, es que la gente pues no se relaje demasiado y que, porque hasta ahora no se ha contagiado, piense que no se va a contagiar en el futuro, porque todavía la pandemia sigue aquí y va a estar todavía, o hasta que lleguemos a esa famosa inmunidad de rebaño, o hasta que esté la vacuna, que todavía falta mucho tiempo para que llegue la vacuna. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? El 51, sí es cierto que en 51 a más años el nivel de preocupación en cuanto a considerarme vulnerable aumenta, ¿no? Y ahí sí que casi un 30% de esa población de 51 años a más sí se considera de alto riesgo. Y lo mismo la mujer, curiosamente, por más que el hombre sea el que aparentemente se está contagiando más y sea un poquito más mortal o letal para el hombre, igual vemos que la mujer pues está más preocupada y se considera más de alto riesgo que los hombres, ¿vale? En cuanto a estas preguntas, ¿no? Hábitos, preguntamos por los típicos hábitos para prevenir el contagio, ¿no? Y nuevamente vemos aquí esos signos de relajación. Vemos cómo la gente ha disminuido esos hábitos de, por ejemplo, frecuentar lugares de alta afluencia. Es decir, la gente, un 26,2% te reconoce que está disminuyendo esa conducta de prevención, ¿no? Con lo cual, pues hay más gente en los mercados, hay más gente quizás en los centros comerciales, hay más gente pues en supermercados, etcétera, etcétera,
al igual que, esto quizás sí es preocupante, ¿no? Porque nos han dicho por activa y por pasiva que al menos es clave, oye, no saludarnos, como que mantener la distancia de seguridad, ¿no? No darte un beso, por supuesto, no, intentar incluso no dar la mano a terceros, ¿no? Pero vemos como un 38,5 nos dice que ha disminuido ese hábito de prevención, con lo cual también es un poquito preocupante por ese lado, ¿no? Al igual que el no tocarse la nariz y los ojos sin antes haberme lavado las manos, y lo más preocupante sería, entre comillas preocupante, digo, por el riesgo de contagio, ¿no? El hecho de frecuentar a la familia o amigos. Bueno, ya se está escuchando incluso si van a cerrar las playas aparentemente o van a poner un aforo en las playas, se está pensando incluso en prohibir la entrada, de restringirlo, ¿no? E incluso se hablaba de alguna forma controlar el aforo en reuniones familiares en Navidad, que es también, bueno, quizás a lo mejor muy complicado de conseguir, pero lo que sí ya vemos es que un 61,2% nos está diciendo que se ha relajado en ese sentido y que se está juntando con la familia mucho más que antes, en proporción, ¿no? Un 61,2, que es una cifra pues, más de la mitad, ¿no? de los peruanos. Esta slide, que es un poco así, parece un poquito compleja, pero no me voy a detener mucho, pero sí se condice con la información que venimos comentando. Justamente vemos que está aumentando la gente que se está tocando la nariz, los ojos y las manos sin lavar, y está aumentando la gente comparativamente con la ola 6, ¿no? Del 28 de agosto, está aumentando igual la gente que está saludando con besos y con la mano a los terceros, ¿no? Entonces, eso es lo más significativo de esta slide, en realidad. No os voy a marear con el resto de información, igual luego lo van a poder ver en el informe, pero nuevamente aquí se refuerza la idea de que nos estamos relajando en general, estamos sintiendo cada vez que somos menos vulnerables al virus, o sea, que sí, que somos menos vulnerables, que nos podemos contagiar con menos probabilidad, y nos estamos relajando un poquito. Ojalá que todo esto no se traduzca finalmente en un rebrote, en un aumento de contagios. Las cifras más o menos están estables, son 2.000 y pico contagios al día, las muertes están bajando afortunadamente, con lo cual ojalá que todo siga en ese camino y se vaya pues, desapareciendo el virus y la tasa de contagio, ¿no? Las noticias siguen un poquito pesimistas en este sentido, ¿no? Cuando les preguntamos sobre el tiempo que estiman que esta crisis va a durar en el país, ¿no? O sea, coronavirus, todo este tema de pandemia, distanciamiento, riesgo de contagio y demás, se mantiene versus las horas anteriores, versus la última ola sobre todo, que era 13 meses. O sea, nuevamente igual, que en el fondo es un montón, ¿no? Estamos hablando de que la gente piensa que hasta dentro de un año, o sea, hasta diciembre del año que viene, o sea, nos queda todo el 2021, todavía donde la mayoría de la gente, de hecho, más de 6 meses, que es como que medio año, es lo que te está diciendo un 83% de los peruanos, ¿no? Entonces, bueno, ojalá que, si bien va a durar tiempo, porque evidentemente esto no se va a ir de la noche a la mañana, pero ojalá los estragos y el impacto cada vez sea menor, se vaya controlando un poquito esta pandemia y vayan apareciendo o bien medicamentos, ¿no? Tratamientos efectivos, o bien vaya bajando la tasa de contagio, ¿no? Por la inmunidad de rebaño. Esto es interesante, ¿no? Bueno, el dato alarmante que vemos y que lo vemos en las noticias, que cuando les preguntábamos si tú o alguien de tu casa ha contagiado el nuevo coronavirus, vemos cómo ha aumentado significativamente. Igual, claro, esto es interesante porque por más pruebas que hagan, que nos digan que están haciendo, igual de hecho todos sabemos que han bajado el número de pruebas diarias, pero sin embargo vemos cómo las cifras siguen aumentando en la gente. De un 30,7 el 28 de agosto a un 36,5 de hogares donde nos dice que sí, que en mi hogar alguien, o yo o alguien se ha contagiado de coronavirus. Si lo llevamos a la población, que es prácticamente un tercio, o sea, estamos hablando de 10 millones, casi, ¿no? 10 millones aproximadamente de peruanos que estarían contagiados de coronavirus, que es un montón y evidentemente mucho más que las cifras que nos está diciendo bueno, pues el gobierno, que habla de 850.000 más o menos a la fecha, ¿no? Entonces, sí es preocupante, entre comillas. Hay muchos hogares donde está la gente contagiada de coronavirus, o sea, contagiado, quizás ya la ha superado, ¿no? Porque de hecho la buena noticia es que al final de todos los contagiados, pues un 90%, 90 y pico por ciento lo supera incluso rápidamente, ¿no? Ahora, si vamos al tema de las vacunas, es curioso cómo ha impactado las noticias que hemos visto sobre los laboratorios, ¿no? Sobre el tema del COVID, de AstraZeneca, el último creo que fue Johnson & Johnson, que paró el tema de las vacunas porque ha habido algún efecto secundario que no esperaban, ¿no? Entonces, sí se ha notado
y ahora menos peruanos que antes, que en agosto, por ejemplo, se vacunarían. Ahora solamente ves un 37% en agosto, ahora un 26,7%, es decir, una diferencia significativa, ha bajado, confiaría plenamente en la vacuna, ¿no? O sea, se vacunaría cuanto antes. Y un 60%, que vemos cómo ha aumentado, ¿no? Significativamente, esperaría. O sea, ahí ya tenemos más de la mitad de la población, ¿no? Un 60% que te dice, mira, voy a esperar. Estoy escuchando muchas cosas, veo que los laboratorios están frenando sus ensayos clínicos y demás. Entonces ya no me... y también estoy menos preocupado con el coronavirus. Entonces es como que, oye, quizás la vacuna ahora mismo no es lo que más me importa en el mundo, ¿no? Eso es un dato pues, a tener en cuenta, ¿no? Y en cuanto a reactivación del trabajo, pues claro, o sea, vemos que en cuanto a los principales problemas, que es un poquito el título de la ley, les preguntamos por cuáles son los principales problemas. Bueno, aquí la buena noticia, ¿no? Vemos como la gente pues cada vez tiene menos problemas para trabajar, baja el estrés, por fin, ¿no? Porque sí que está pues, un poquito alto, sobre todo con la última medición, desde agosto, ¿no? 55, ahora está en un 50%. Baja el problema de acceso a medicamentos y baja esa preocupación, ¿no? O por los problemas de la salud de la familia, con lo cual, más o menos como que el panorama, si uno ve este tipo de slide, pues parece que se va un poquito pues, reactivando la economía, haciendo dentro de lo que cabe vida normal, por eso baja el estrés, etcétera, etcétera, ¿no? Y en cuanto a sentimientos, ¿no? Les preguntamos por estos sentimientos que tienen durante esta pandemia. Vemos como igual, nuevamente, y por más que estemos relajados, igual no se soporta estar optimista todo el rato porque igual vemos que esto no se va, ¿no? También ha bajado la solidaridad un poquito con respecto a las olas anteriores. El resto de emociones y sentimientos de esta slide pues sigue más o menos por ahí, muy estable. Pero sí vemos cómo el optimismo va menguando y la solidaridad va menguando también, ¿no? Y lo bueno es que las emociones negativas que veíamos en la ola 6, en la anterior ola, igual, afortunadamente, pues está cambiando un poco el panorama, ¿no? Y entonces ha disminuido el miedo, afortunadamente, ha disminuido la tristeza, ha disminuido la angustia y la frustración, ¿no? Entonces creo que por lo menos nos sentimos emocionalmente, el Perú ahora mismo se podría decir que se siente un poquito mejor que hace un mes, porque los resultados nos lo están diciendo, ¿no? Por lo menos ha bajado esas emociones tan negativas que estaban teniendo los peruanos durante el último mes, ¿no? Entonces ahora pues, es un panorama un poquito más, sin llegar a ser optimista, pero menos negativo, básicamente, ¿no? Y relacionado con todo este tema, con todo este miedo y demás del coronavirus, les preguntábamos sobre, oye, ¿estás a favor o en contra de que vayan tus hijos al colegio, ¿no? De manera presencial? Vemos cómo se mantiene prácticamente estable, ¿no? O sea, igual más de un tercio está a favor. O sea, hay un 40% prácticamente de la población que te dice, mira, yo creo que ya el curso que viene los niños deberían ir al colegio. De hecho, lo estamos escuchando en las noticias, ¿no? Como ya hay varias voces del gobierno que están diciendo que, en principio, si no hay nada catastrófico, si todo va bien, incluso sin vacuna, se va a tratar de que se reanuden las clases de forma presencial. Y bueno, ahí en contra hay un 31%, que tampoco es poco, y otro 28%, 29% prácticamente, pues que no está seguro, obviamente igual, pues hay preocupación, ¿no? Uno si es padre, pues uno no tiene muy claro, porque tampoco te puedes fiar del gobierno cuando hemos visto que en todos los países pues se desdicen un día sí y otro día no, ¿no? Entonces, hay igual mucha incertidumbre todavía al respecto. Y yo voy a acabar con esta parte, luego le voy a pasar el relevo a Daniel. Sobre la evaluación del gobierno frente al COVID, 3 slides, no os voy a aburrir nada porque creo que todos estamos muy cansados del tema político. Y básicamente son 3 comentarios sobre, uno, la gestión, ¿no? De cómo evalúan el desempeño del presidente en la gestión, en concreto por el tema del COVID, ¿no? de la crisis sanitaria. No hay mucha diferencia en realidad, ¿no? Bueno, subí un poquito el regular, bajé un poquito el muy malo malo, pero básicamente pues están ahí, ¿no? Igual la gente que te dice bueno, muy bueno se mantiene estable, que llega al 43,7, pero digamos que la mayoría está entre regular y malo y muy malo, con lo cual pues no se está confiando mucho. Y es llamativo porque recordemos, si nos vemos las mediciones del 19 de marzo y el 18 de mayo, la gente empezó como que con muchas ganas, ¿no? Y pues, como muy optimista, muy creyente de que el gobierno lo estaba haciendo bien. De hecho, pues parecía que iba por buen camino, pero luego, pues al final ha ido cayendo en picado, ¿no? La siguiente slide nos habla un poquito de la confianza, básicamente. Al final, oye, ¿qué tanto confiamos en que el gobierno nos ayude a manejar esta crisis?
igual, no hay mucho cambio. Un 42% nos dice que tiene nada o poca confianza, que es bastante gente al final, y el resto de peruanos pues te dice pues un 30% mediana confianza y un 26% está más o menos ahí, que te dice que tiene mucha confianza o confianza en que el gobierno pues, nos puede sacar de esta crisis. ¿No? Nuevamente igual, no son datos muy positivos para el gobierno. ¿no? La mayoría de los peruanos está diciendo que no confío prácticamente mucho en esto o nada, ¿no? en que realmente pueda hacer algo interesante para sacarnos de esta crisis. Y la última slide que presento tiene que ver ya con la aprobación del presidente Vizcarra y vemos cómo se mantiene muy estable. No hay, en general, no hay muchas diferencias significativas. La aprobación es un 48, más menos 3, como decíamos. Desaprueba un 29.2 y no sabe un 22.2. Sí vemos que en AB está un poquito más alto la aprobación versus niveles más bajos, ¿no? Y sube un poquito igual en el desapruebo, sube un poquito más en la gente más mayor, ya sea en hombres y en gente de 51 a más años, ¿no? Entonces igual pues Vizcarra hemos visto cómo ha ido cayendo como meteorito desde el 19 de marzo, que tenía un 80% de aprobación, a prácticamente un poquito más de la mitad, ¿no? 48%. Y bueno, esto es un poco el panorama inicial de contexto y político, y ahora le voy a pasar el relevo a Daniel para que os cuente sobre temas económicos y de consumo, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Recuerdo que si tienen alguna pregunta, pues nos las puedan ir haciendo en el chat, ¿vale? Hola, ¿qué tal? Bueno, efectivamente hemos tratado de hacer una presentación corta ahora para digamos, aprovechar el tiempo de todos. Y tenemos unas cuantas slides de situación económica y luego de algunos cambios en actitudes o hábitos de los peruanos. Entonces, en términos de situación económica, creo que no es novedad para ninguno de nosotros que estamos mal. De hecho, la percepción, sin embargo, a nivel de país, digamos, justo veíamos unos cuantos slides de que la gente está encontrando un poquito más de espacio para trabajar. Entonces parece que ya, ojalá sea el caso, ¿no? Sabemos que se han abierto ciertas actividades económicas, la fase 1, 2, 3, 4. Creo que quedan muy pocas industrias que todavía no están abiertas o que siguen muy restringidas, ¿no? Incluso ya los vuelos están abriendo. Entonces vemos que la situación económica del país hay un pequeño aumento, digamos, no a nivel de optimismo, pero sí cae, digamos, la gente que dice que está muy mala, ¿no? Igual sigue siendo un número muy, muy alto, ¿no? Alrededor de la mitad de los peruanos, pero hay cierta estabilidad, digamos. En términos de la situación personal, sin embargo, ¿no? Cuando ya hablamos de cómo es tu situación económica particular, decimos que no hay, digamos, de mayor movimiento, ¿no? Seguimos ahí donde la situación es más complicada, digamos, ¿no? El 60% de las personas dice que es muy mala su situación económica. Es más alto aún el tema en los niveles socioeconómicos más bajos, ¿no? Y en particular, cuando les preguntamos a las personas si los ingresos que tienen a la mano les alcanza para cubrir sus gastos del mes, entonces esto sí, digamos, si bien la situación económica puede estar como panorama mejorando a nivel país, hoy por hoy todavía yo como persona no estoy en mejor posición, ¿no? De hecho, la cantidad de personas que dice que los ingresos que tiene actualmente no les alcanza para cubrir todos sus gastos, aumenta un poco, ¿no? Y ya está por cerca del 60% de las personas. Este porcentaje es especialmente alto en los tramos etarios de la edad más productiva, por así llamarlo, ¿no? Entre los 30 y los 50 años es donde los ingresos se han visto más afectados, donde la gente los está sintiendo más, y también los niveles, evidentemente, donde hay mayor fragilidad, en los niveles socioeconómicos de más bajos, y también las mujeres han sentido que sus ingresos son más afectados, ¿no? Entonces, como veíamos, probablemente el país se siente como que se está estabilizando, pero hoy por hoy mi billetera, mi familia todavía no está mejor, ¿no? Sin embargo, digamos, la actitud de los peruanos hacia el futuro empieza a haber alguna mejoría, ¿no? Y hay un 10% de incremento, digamos, en las personas que dicen que el próximo año van a estar mejor o mucho mejor, que digamos, siempre la actitud también tiene un impacto
después en una serie de elementos de la economía, como son el consumo, como son la inversión, el gasto en general, ¿no? Entonces, hay un poquito de mejora en ese sentido de las perspectivas, ¿no? Sobre todo porque sabemos que ya se están abriendo algunas actividades, ¿no? Hitos, como que se abrió Machu Picchu, bueno, esto no recoge ese efecto, pero sabemos que se empiezan a abrir algunas actividades, o más actividades. Luego veíamos, hemos ido viendo que a medida que hacíamos las mediciones, que la manera en la que los peruanos respondieron a esta pérdida de trabajo, de ingresos, fue emprender, ¿no? Y vemos que los emprendimientos han seguido aumentando, ¿no? Si bien mes a mes no hay un incremento de manera significativa, hay una tendencia que los peruanos siguen emprendiendo, y ya hemos visto que la mayoría de estos emprendimientos son digitales, ¿no? Veíamos en anteriores ediciones que es vender algo por el Facebook o por el WhatsApp. Perdón, entonces hay un incremento en la manera como, mejor dicho, hay un incremento en la cantidad de emprendimientos mes a mes. Y vemos que estos emprendimientos son un poco más alto, digamos, el porcentaje entre la gente de nivel alto y también en los departamentos, ¿no? Eso es interesante, ¿no? Que las provincias, por decirlo, son más emprendedoras que en Lima. Probablemente también hayan, digamos, mayor facilidad para emprender algo con una pequeña inversión que en Lima, qué sé yo, las dimensiones probablemente sean distintas, ¿no? En términos de la priorización de los gastos, entonces, ¿qué está pasando? En realidad hay bastante estabilidad, ¿ya? Sin embargo, hay dos elementos que bajaron significativamente, si bien por el número que es tan alto, ¿no? Por ejemplo, alimentación para el hogar, seguimos en niveles de 90, 80 y pico, entonces hubo una caída significativa del 93 al 88, e igual en gastos de salud y medicamentos. Entonces, esto nos podría decir, digamos, que al dejar de priorizar tanto solamente la alimentación, podría ser que estemos entrando pues a un elemento de estabilidad, por así llamarlo, ¿no? Donde no se me va el 100% en alimentación o en salud solamente, sino que podríamos ver en meses siguientes de repente que alguna de las otras categorías empieza a aumentar, ¿no? Que es lo que uno quisiera, ¿no? Que se active el consumo, el gasto, etcétera. No hay mayor variación en el resto de elementos, ¿no? Y por el lado de la inversión, ¿de qué cosas están postergando? Aquí sí vemos, por ejemplo, que aumenta el tema de los arreglos para el hogar, es decir, hay gente que más cantidad de personas van a postergar arreglos en el hogar, mayor proporción de gente va a postergar estudios, capacitación. Bueno, productos premium tiene una lógica de contexto, ¿no? De que nadie va a estar priorizando productos caros cuando hay que ahorrar. Pero sobre todo, pensando en capacitaciones, pensando en arreglos para el hogar, son categorías, bueno, la mayoría de estas categorías son de altos montos, ¿no? Y entonces, al ser de altos montos, tanto arreglos como el hogar, como las capacitaciones son los más golpeados, ¿no? O estudios en general. En términos, les hicimos una pregunta a las personas si es que en el contexto que han estado viviendo y que hemos visto que no les alcanzaba el dinero, hemos visto que han perdido mucho trabajo, si recurrieron, evidentemente, a otras fuentes de ingresos. Entonces teníamos a la mano izquierda cuánta gente tuvo que utilizar ahorros para cubrir sus gastos, ¿verdad? Cuánta gente tuvo que pedir dinero prestado, cuánta gente ha retirado su dinero de la AFP, cuánta gente ha retirado su CTS, ¿no? Y vemos que, claro, la mayoría de personas ya se gastaron sus ahorros o se los siguen gastando, ¿no? Hay un 45% de personas que han tenido que recurrir a sus ahorros, que no es algo deseable, pues, ¿no? Hay un 21, 22, digamos, por ciento de gente que ha tenido que prestar dinero, que aquí puede ser del banco, puede ser de amigos, familiares, etcétera. Hay un 20%, 21% de gente que ha tenido que retirar de su AFP y cerca del 10% que ha usado su CTS, ¿no? Al final del día, no, la última barra dice ninguna, ¿no? O sea, hay un 70% de personas que ha tenido que recurrir a alguna fuente alternativa de sus ingresos corrientes, digamos, de sus actividades principales. ¿Y en qué ha gastado la gente esta plata? Bueno, básicamente en cubrir sus necesidades básicas, ¿no? Primero la alimentación, las cuentas de luz, agua, ¿no? Luz, agua, teléfono y productos, ¿no? Sea salud, sea de limpieza, que no estaban antes
en cartera, digamos, y de ahí pagos, ¿no? Pago de tarjeta de crédito, universidad, arriendo, pero bueno, al final del día, lamentablemente, tiene pues todo el sentido del mundo, ¿no? Lo que estos elementos, ¿no? Pedir prestado, la FP o los ahorros, pudieran haber sido para una inversión, un viaje, o poner un negocio, etcétera, se licuó y ha entrado a la economía como consumo corriente. Y bueno, ojalá se detenga pues este sangrado, ¿no? Y podamos reactivar la economía para que la gente pueda subsistir con sus ingresos corrientes. Eso en términos económicos. Y ya en el último capítulo queremos medir unas cuantas actitudes o hábitos de los peruanos. Y entonces, ¿qué vemos, no? En términos de hábitos, aquí tenemos mes a mes el top to box, y una pregunta que les hicimos, si esta actitud, este hábito ha aumentado o ha aumentado mucho, ¿no? Entonces aquí la cantidad o las actividades que aumentaron más, ¿no? Ha sido, bueno, el tiempo que uno se pasa limpiando su casa, evidentemente sigue aumentando, pero lo que más ha aumentado mes a mes es el tiempo que la gente pasa en redes sociales, ¿no? Eso ha venido en un incremento sostenido, digamos. También sigue en un incremento sostenido, si bien no hay diferencias significativas, pero sigue en un incremento significativo en términos de la subida de peso. Si ves, sí es una escalerita, ¿no? Hacia arriba, por así decirlo. Y lo bueno, al final del día, son actividades de ocio, digamos, las que aumentaron más, ¿no? Lo único bueno es que se mantiene, digamos, que la gente considera que el tiempo de calidad en familia sigue alto, ¿no? Pero bueno, cuando uno lo contrasta con las actividades, con la cantidad de personas que dijo que esto ha disminuido mucho, entonces cuando uno se empieza a ver abajo, ¿no? La cantidad de horas trabajadas, digamos, sigue siendo el tema más afectado, la actividad física, ¿no? De hecho, hoy día escuchaba, o viniendo para acá, el sobrepeso, ¿no? No sé cuánto, 30%, no sé qué decían ahí en las noticias, un porcentaje muy alto de gente está con sobrepeso, bueno, está validado, ¿no? Otro dato que sigue alto, digamos, afectado, que es una pena, no es que la calidad de la relación de pareja, digamos, está siendo afectada, ¿no? Y bueno, entonces hay pues un matiz, ¿no? Entre que uno puede pasar un bonito tiempo en familia, pero como dice el dicho, ¿no? Está bien culantro, pero no tanto. Pero después se termina afectando la relación, sobre todo con la pareja, no con los hijos, porque no es natural para ninguno de nosotros estar todo el día encerrados, etcétera, ¿no? Y termina uno subiendo de peso, termina uno pasando tiempo más de ocio, que no produce pues nada, ¿no? En términos, entonces, de hábitos, de canales de compra, era interesante la medición pasada y lo mantuvimos, medir si la gente había ido ya a una bodega, si había ido ya a un mercado, etcétera, y veíamos que el número era alto, ¿no? La cantidad de personas que ya visitaban mercados y bodegas, básicamente se mantiene igual, ¿no? Es decir, ya no ha habido un aumento, que parece que ese ya es el espacio natural de estos canales, por lo menos en este contexto de pandemia, ¿no? Un 65% o más ya visitó bodegas, un 50 y pico visita mercados y más de un 30% supermercados. Y de hecho, la cantidad de gente que no ha salido de su casa, ¿no? A visitar canales de compra, ahí está, ninguno, es solo 7%, ¿no? O sea, en general ya casi todos han salido de su casa a hacer compras. Y por el lado derecho está más bien si la gente pudo vincularse con estos canales de manera remota, no necesariamente de manera digital, ¿no? Sino remota, pues telefónico, o un mensaje de texto, qué sé yo. Y entonces vemos que todos los canales están presentes de manera remota, ¿no? Interesantemente, las bodegas es el canal que más se ha utilizado de manera remota, ¿no? Entonces se adaptó, digamos, el consumidor, se adaptó también las bodegas, los mercados asimismo también, hay casi un 30% de gente que ha interactuado con los mercados de manera remota, ¿no? Era esperable que los supermercados estén presentes, pero es interesante que el canal tradicional tiene mayor penetración, por así llamarlo, de gente que ha interactuado de manera remota que los supermercados. Pensando en actividades que se han reactivado, vemos que los centros comerciales, es interesante, miren esto, la cantidad de gente que dice que ya visité un centro comercial viene aumentando, y la cantidad de gente que dice que no voy a ir a un centro comercial
viene disminuyendo, ¿no? Los que están en el medio de repente están ahí, ¿no? Pero en general la gente ya quiere retomarlo, ¿no? Lo veíamos desde los hábitos, desde la confianza, ¿no? Inicial, de que ya no se sienten tan en riesgo. Entonces, la gente que dice, no, no voy a ir a un centro comercial, está disminuyendo, y más bien aumenta la gente que ha visitado y que visitará, ¿no? Asimismo, el porcentaje de gente está muy alineado con los restaurantes, ¿no? Es parecido, ¿no? Un 38, 39% de gente que dice que todavía no, pero ya hay un 26, 27% casi que ya ha ido o tiene planeado ir a un restaurante, ¿no? Y hay un 30% de que todavía no estoy seguro por ahora. En términos de viajes, ¿no? Todavía no vemos que se haya activado demasiado, o sea, mejor dicho, no hay una curva creciente. Ya la gente que todavía no piensa viajar está más o menos estable. Sin embargo, en avión, ojo, ¿no? Sin embargo, a la derecha tenemos la planificación de viajes, básicamente en familia o recreación, vacaciones, etcétera, ¿no? Y ahí en el mes anterior veíamos que la gente no se planteaba viajar. En 2 años era casi la mitad, ¿no? Más de la mitad en realidad. Y sin embargo, ese ha caído bastante, ¿no? Sí, se redujo, o sea, un 40% básicamente, ¿no? Pasa de 48 a 33. Y más bien ya aumenta bastante la gente que dice, mira, en los próximos 3 meses o en los próximos 6 meses, ahí nomás uno esperaría que en los próximos 6 meses un 20% de la población viaje. Y esto, como es un tema actitudinal, ¿no? En la medida que no volvamos a entrar pues en en un abismo sin fin, ¿no? De contagios y muertes, esto debería seguir aumentando, la actitud positiva, la percepción de que hay menor riesgo, la apertura de la economía, de que hay esperanza, podría hacer que la gente empiece pues a retomar ciertas actividades, ojalá siempre con el cuidado debido, pues, ¿no? Y eso es, no hemos hecho una presentación muy larga, y más bien dejamos el espacio para cualquier pregunta. Me pongo mi mascarilla y conversamos en la diapo de entre todos. En la diapo de asistencia al restaurante se ve 4 porcentajes, pero solo 3 leyendas. Sí, Sí. eso es la computadora que está desconfigurada. Sí, alguien, José Vázquez comentaba que en la diapo de asistencia a restaurantes había 4 porcentajes, pero solo, ¿dónde está? Perdona. Aquí. Acá, ¿no? Sí. Sí, pero solo 3 leyendas. Está agrupado esta leyenda. Todo lo azul es el... Sí, no, sí, es un tema del Mac, ¿ya? En realidad es un tema del Mac que a veces te comprime, como lo hemos pasado de Windows a Mac, esto lo tenía que haber alargado, digamos, un poquito ese cuadro. Sí está, ¿ya? Nos falta la leyenda, no te preocupes, José, que en la presentación final, en el informe que mandemos, estarán todas las leyendas bien, ¿vale? Esto, y nada, bueno, creo que no hay ninguna pregunta. Igual si alguien quiere proponer alguna pregunta para que la lancemos en la ola 8, lo puede poner ahora o nos lo puede mandar por mail. Aquí os dejamos el mail en esta slide. Y nada, agradeceros la asistencia y, bueno, pues nos vemos en la próxima ola, que será a primeros de diciembre. Y como les comentaba, haremos otro webinar con los resultados de este experimento que hemos hecho así de tema comportamental, ¿ok? Con heurística, que lo estaremos comunicando pues en breve. Entonces, nada, si no hay más preguntas, que parece que no hay ninguna más, está muy bien. Igual, muchas gracias a todas las personas que se han conectado y nos despedimos y nos vemos en la próxima ola. Muchísimas gracias y que tengan un buen día. Gracias.